Por tercera vez en un solo día, el Mando Central de Estados Unidos ha lanzado ataques contra objetivos iraníes. Uno fue esta mañana temprano, otro esta tarde, sobre las 4, cuando se anunció, y luego otro más hacia las 9 de la noche. Tenemos esos comunicados. Ahora bien, eso en sí no es noticia. Llevamos un tiempo haciendo esto. El presidente Trump dijo hoy mismo que lo iba a hacer. Dijo que habrá más mañana y también la próxima semana. Así que el hecho de que haya ocurrido no es una sorpresa. Pero cómo ocurrió y dónde ocurrió, esos sí son verdaderos problemas. Al menos lo son si te importa algo la moral, el Estado de Derecho o las leyes de la guerra. Ahora bien, si a uno no le importa lo que está bien o mal, entonces da igual. Puedes decir literalmente lo que te dé la gana y hacer lo que quieras y que se fastidie quien tenga algo que decir al respecto. Mucha gente en Estados Unidos está encantada con esa forma de actuar. Yo no soy uno de ellos. De hecho, estoy enfadado por lo que ha pasado hoy, porque creo que solo se debe usar la fuerza dentro del marco de la ley y solo por razones que realmente importen para la seguridad nacional, cuando la guerra nos es impuesta. Es un recurso absolutamente extremo. El presidente Trump no tiene ninguna estrategia aquí, nada más allá de quiero hacerles daño, quiero lanzar unos misiles, no me caen bien. Son escoria, o como quiera que los haya llamado últimamente. Va a lanzarles cosas y puede matar gente. No tiene moral, no tiene reparos en matar personas o en hacer explotar cosas. Todos los que están, sin duda, en la Casa Blanca le han dicho, tanto desde el punto de vista militar como de inteligencia, que lanzar más misiles contra Irán no va a hacer que se rindan. Solo va a hacer que se resistan con más fuerza, que controlen el estrecho de Hormuz con más firmeza, que cierren el tráfico aún más de lo que ya lo han hecho y que tomen represalias contra nosotros. Eso era lo que estaba pasando. A él no le importa. Veamos primero lo que ocurrió esta tarde, a las 4:53. Fue entonces cuando el Mando Central publicó este comunicado. Las fuerzas estadounidenses desactivaron un buque no conforme en el Golfo Arábigo. Las fuerzas de Estados Unidos aplicaron medidas de bloqueo naval, no olvidemos esa expresión, es importante, contra Irán el 15 de julio, al inutilizar un petrolero sin carga que intentaba navegar hacia un puerto iraní en el Golfo Arábigo. Después, llegan los detalles. Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos observaron al MT Velma, con bandera de Caracal, transitando por aguas internacionales en dirección a la isla de Karg. El buque comercial ignoró múltiples advertencias mientras intentaba violar el bloqueo estadounidense. Una aeronave de Estados Unidos desactivó el barco tras disparar misiles Hellfire contra su chimenea. Y luego, con tono burlón, el barco ya no está navegando hacia Irán. Así que primero, echemos un vistazo a un mapa, porque eso es importante. Él dice que este comunicado afirma que estaban haciendo cumplir el bloqueo y que observaron esto en aguas internacionales, navegando hacia la isla de Karg. Bien, veamos. ¿Dónde está exactamente la isla de Karg dentro de todas esas aguas internacionales? Aquí vemos el Golfo Arábigo, justo aquí. Y por supuesto, la isla de Karg está mucho más arriba. Si te fijas, el Golfo Arábigo está en el lado izquierdo del estrecho de Hormuz. Así que teníamos este bloqueo. Recuerda que Estados Unidos nos mostró anteriormente que la línea del bloqueo estaba más o menos por aquí. Así que estábamos bloqueando todo lo que entraba y salía del Golfo de Omán. Ahí es donde estábamos antes. Pero ahora esto no es un bloqueo. Pueden navegar por aquí todo el día si quieren. No van a poder salir. Así que da igual si están transitando dentro del Golfo Arábigo o si van hacia la isla de Karg o a cualquier otro sitio, porque no pueden salir. Aquí está la línea del bloqueo. O sea que no estáis bloqueando nada. Simplemente decidisteis ir a por ese petrolero civil que se dirigía a la isla de Karg. Y ya está, así de claro. Ahí tienes el mapa. No hay dos interpretaciones posibles. Es exactamente lo que se ve, sin más.
Eso fue lo que pasó. Así que el primer problema es que mentimos. Dijimos que era un bloqueo, pero no lo era. No estaba intentando romper el bloqueo. Estaba intentando ir a un puerto iraní, en aguas iraníes, viniendo de aguas internacionales, según lo que él dijo. Y se dirigía a uno de sus propios puertos, no a través del bloqueo. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Ese es el punto. Bien, entonces disparamos contra un barco civil porque no obedeció nuestra orden de no ir a la isla de Karg. Al menos, esa es la versión oficial. Por lo que sabemos, puede que ni siquiera se diera una advertencia. Puede que simplemente dijéramos, ahí hay un barco, disparad, porque queríamos hacerlo. Podría haber sido así de pernicioso. Pero incluso lo que hemos afirmado ahí es irracional y absurdo, porque no intentaron atravesar el bloqueo. Simplemente navegaban por sus aguas internacionales, rumbo a su propio puerto. No hay nada ilegal en eso. Ni siquiera viola nuestras propias normas. Olvídate de las leyes. Hablo de nuestras propias reglas sobre un bloqueo. No, esto fue distinto. Atacamos un petrolero civil. Bien, ¿me sigues hasta aquí? Eso fue a las 4:53 de la tarde. Luego esta noche, a ver, este otro fue a las 9:20, así que hace nada. Y ahora, otra declaración del Mando Central. El Mando Central de Estados Unidos dio por terminada una oleada de ataques nocturnos, como si esto fuera ya un juego o una diversión. Las fuerzas estadounidenses atacaron un centro de mando iraní, un sitio de defensa aérea, capacidades de misiles y drones, y también instalaciones de defensa costera. Y aquí está el quid de la cuestión. Hacerlo para reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar a marineros inocentes que tripulan buques comerciales que cruzan el estrecho de Hormuz. Así que tenemos la audacia, a las 4:53 de la tarde, de inutilizar, disparando un misil Hellfire contra la chimenea de un petrolero civil en aguas internacionales, un barco que no intentaba romper ningún bloqueo, que simplemente estaba en el Golfo Pérsico. Y luego, unas 5 horas más tarde, no tenemos ningún reparo moral en decir que hemos atacado todos esos objetivos en Irán. ¿Y por qué? Para evitar que ellos ataquen a petroleros civiles que solo están intentando hacer su trabajo, amigos. Quiero decir, es que el mando central no entiende que la gente lee sus publicaciones en X y sus declaraciones públicas. De verdad, a mí me da la impresión de que ya ni siquiera nos molestamos en fingir. Si queremos volar un barco, lo volamos. Si queremos atacar a Irán, simplemente nos inventamos una excusa. Pero hombre, moralmente, esto es una enfermedad. ¿Quién está al mando de todo esto? Supongo que es el almirante Cooper. Solo puedo asumir que hay algo mal en este hombre, moralmente hablando, que ni siquiera tiene la decencia o el sentido común de inventarse justificaciones distintas. Es que ni siquiera eres un buen mentiroso. Dijiste que estaban rompiendo un bloqueo y te mostré en el mapa que no lo estaban rompiendo. Ni siquiera estaban cerca del estrecho de Hormuz, y mucho menos intentando romper tu bloqueo. Estaban en su propio territorio. Estaban en aguas internacionales cuando fueron atacados, y de todos modos se dirigían hacia sus aguas. Y luego usas esa misma justificación para decir, ataqué a Irán para evitar que atacaran petroleros civiles, cuando nosotros acabábamos de hacerlo 5 horas antes. ¿Qué nos pasa? ¿De verdad? Estados Unidos solía llamarse a sí mismo la nación indispensable. Solíamos decir, en tiempos de Reagan, que éramos la luz en lo alto de la colina, que marcábamos el camino para que otros nos siguieran, que lo correcto era lo que daba la razón, no la fuerza. Y nos burlábamos de todos esos países, como los nazis de la Segunda Guerra Mundial o la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Corea del Norte, son ellos los que intentan usar la fuerza para obligar a otros a hacer lo que quieren. Y ahora aquí estamos haciendo lo mismo. Y fue hoy, más temprano, lo vi, también lo publiqué en redes sociales, en mi cuenta de X, que hay señales cada vez más claras de que podríamos estar acercándonos a atacar a Cuba. Y no hay justificación alguna. Quiero decir,
Hasta ahora ni siquiera he visto que se inventen algo. Pero ni siquiera hace falta. Basta con mirar un mapa y ver que Cuba es un puntito diminuto en el mar, ahí en el Caribe. No representa ninguna amenaza para nadie. En 1962 sí la representaba, porque los soviéticos estaban colocando, o más bien ya habían colocado, misiles nucleares allí. Aquello fue algo muy serio. Teníamos motivos para preocuparnos por eso. Pero esos tiempos ya pasaron, quedaron en el siglo pasado. Ahora apenas pueden mantener las luces encendidas, y aún así hacemos todo lo posible por perjudicar incluso eso. Y ni siquiera eso basta. Y ahora estamos pensando en usar lo que decimos que es el ejército más poderoso de la historia del mundo, y desde luego, de cualquier otro lugar. Según Mike Johnson, nadie más se le acerca. Y ahora queréis intimidar a lo que probablemente sea el país más débil, o al menos uno de los más débiles del planeta. Y estáis hablando en serio de usar, creo, la 101 aerotransportada, la 82 aerotransportada, un montón de unidades aeromóviles, de defensa aérea, tropas paracaidistas, y así sucesivamente. Da igual qué tipo de fuerza sea. Y estamos hablando de ir a por ellos. Es patético, es humillante, es vergonzoso al máximo nivel. Serví 21 años en las Fuerzas Armadas, y lo hice, y me ofrecí voluntario para defender mi país porque amo a Estados Unidos. Amo a la gente de aquí. Amo la moral que al menos intentamos alcanzar, sabiendo que habíamos fallado muchas veces, sabiendo que nos habíamos quedado cortos en muchos aspectos. Pero la mayoría de las personas con las que serví, y al menos en teoría, a nivel gubernamental, intentábamos hacer lo correcto, aunque fuera de forma imperfecta, o a veces, incluso mientras detrás de las cámaras, se hacían otras cosas. Dábamos la cara y lo intentábamos, y en muchos casos de verdad pusimos esfuerzo en ello. Desde luego que sí, la mayoría de las personas con las que serví también lo hicieron. Pero ahora, nuestros líderes del gobierno, los del Pentágono, los mandos con uniforme, el secretario, todos ellos, incluido el presidente de los Estados Unidos, se burlan de nosotros. Se burlan de quienes queríamos hacer lo correcto, por las razones correctas y de la manera correcta. De quienes creíamos que la fuerza militar solo debía usarse cuando fuera necesaria para la defensa nacional. Y después, buscábamos defender a los indefensos. Queríamos elevar y ayudar a quienes no tenían poder, a quienes no podían hacer nada más que resistir frente a la tiranía y todo eso. ¿Recordáis aquellas cosas que solíamos decir? Una fuerza para el bien. ¿Os acordáis? Ese solía ser el lema de la Marina, una fuerza para el bien. Y ahora, miradnos. Ahora somos un instrumento de violencia que se usa para golpear a los más pequeños, precisamente a las personas a las que antes queríamos levantar, apoyar y ayudar. Ahora los estamos pisoteando y estamos echando barro y suciedad en la cara de gente como yo, que todavía está en el servicio. Hay millones, cientos de miles, estoy seguro, de personas que siguen sirviendo por las razones correctas y que probablemente sienten vergüenza por lo que estamos haciendo. Esto está convirtiendo a nuestro país en una burla. Está convirtiendo a las Fuerzas Armadas en una burla. Está convirtiendo el nombre de los Estados Unidos de América en una burla. Estoy harto. De verdad. Estoy harto. No sé qué podemos hacer al respecto ahora mismo, pero al menos puedo hacer este tipo de vídeos para que seáis conscientes del grotesco doble rasero y de la absoluta falta de moral de lo que nuestros altos mandos están haciendo en nuestro nombre. Mirad esta camiseta que llevo puesta ahora mismo. Llevo esta bandera con orgullo. He amado a este país. He amado lo que representa. Amo a su gente. He arriesgado mi vida antes en misiones de combate y no dudaría en hacerlo otra vez si fuera necesario para nuestra seguridad. Pero me niego rotundamente a dar ni siquiera un consentimiento verbal o un apoyo pasivo a lo que estamos haciendo ahora. Es antiamericano, es ilegal, es poco ético, es inmoral lo que están haciendo con nuestro país. Y más personas tienen que alzar la voz y hacerse oír también. Haced lo que podáis en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea. Haced todo lo que esté en vuestras manos.
Enviad una carta, coged el teléfono y llamad a vuestros representantes. Me da igual cómo. Haced todo lo que podáis si os parece tan reprobable, inmoral, humillante y vergonzoso como a mí. Es hora de poner fin a esta locura antes de que acabemos metidos en una guerra que no solo no podemos ganar, sino que vamos a perder y que nunca deberíamos haber librado. Esto ya entra en esa categoría de guerras que nunca tendríamos que haber peleado. Y si seguimos por este camino, si seguimos presionando a Rusia en la guerra entre Rusia y Ucrania, podríamos encontrarnos como Gulliver, clavados al suelo, y por mucho poder que tengamos, podríamos perderlo todo. Este tipo de mentalidad en la cúpula, esta burla del Estado de Derecho, esta burla de nuestras tropas, esta burla del nombre de Estados Unidos, nos va a llevar a eso, a menos que nosotros, el pueblo, hagamos algo al respecto. Muchas gracias, amigos. Agradezco que me hayáis escuchado esta noche. Hablamos pronto.